con la parte de lo que vendría a ser dentro de la lectura del EKG normal. Ya para ello hemos entendido un poco lo que vendría a ser la construcción del electrocardiograma. El electrocardiograma en urgencias es importante que tú lo tengas presente porque nos van a permitir interpretar una serie de patologías desde el dolor torácico, que es lo que más vas a ver como interno. Dentro de los dolores torácicos, la interpretación del infarto es el pan de cada día. Lo que uno menos quiere ver es un infarto y por lo tanto tienes que saber cómo se ve y cómo se interpreta para poder descartarlo de inicio. Podemos ver algunos estados complicados como EPOC, descompensados, donde hay una claudicación del lado derecho, algunas intoxicaciones que nos pueden llevar, sobre todo farmacológicas, llámese estudios de intoxicación por digitálicos, que es bastante frecuente. Vamos a hablar de algunas insuficiencias respiratorias que pueden estar en el marco de algunos problemas como el tromboembolismo pulmonar, que también tiene una interpretación en el electrocardiograma. Insuficiencia cardíaca, cuando hay una falla cardíaca secundaria, vamos a ver, por ejemplo, una dilatación del ventrículo, una hipertrofia del ventrículo, de la aurícula. Todos esos cambios se puede ver en el electrocardiograma. Vamos a hablar, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial de dolores abdominales, que secundariamente uno puede pensar que es también en el diagnóstico diferencial de lo que vendría a ser un síndrome doloroso torácico. Pacientes con insuficiencia renal que hacen hipercalemia se pueden interpretar en el electrocardiograma. Pericarditis, como diferencias con una isquemia miocárdica, y todos los trastornos hidroelectrolíticos tienen signos que pueden verse en el EKG. Por lo tanto, la interpretación de ver las patologías, tenemos que tener un orden. Cuando uno te da un EKG interno, toma, lee el EKG, uno comienza a leerlo hasta media hora, ¿no? Y luego, ¿qué tal? ¿Cómo está el EKG? Es que estaba al revés y recién lo voltea. Entonces tú te vas dando cuenta que nadie tiene idea, probablemente, cuando llega al internado, de cómo interpretar correctamente el electrocardiograma. Entonces, acá lo que vamos a hablar son pasos puntuales que te va a llevar a entenderlo y para que puedas ver luego las anormalidades. Bien, nos enfrentamos primero al papel. El papel es un papel que tiene muchos cuadraditos, papel milimetrado, que hemos dicho que la parte horizontal mide 0,04 segundos y la parte vertical, cada uno mide 0,1 milivoltio. Entonces, como vamos a hablar de la parte de lectura normal, tienes que saber cuánto mide una onda P, una onda T, cuánto puede medir de longitud un segmento ST, PR, esas cosas un poco que vamos a orientarlas acá. Normalmente la forma de inscripción impreso de cada EKG tiene una velocidad de impresión. No todo sale más rápido, algunos vas a ver que salen más lentos para poder mejor ver las amplitudes de onda, pero la velocidad estándar para leer un electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo, que así está configurada la máquina para que tú luego lo puedas imprimir y puedas interpretar rápidamente. Electrocardiograma normal vas a poder interpretar que los tamaños de cada cuadradito, cuando los sumas en el tiempo, vas a poder sacar segundos. Incluso tú puedes mirar, por ejemplo, parada sinusal por más, o bloqueos AB por más de 3 segundos que implican uso de marcapaso, lo puedes contar con los cuadraditos, interpretando cada uno de ellos. Por eso, esto es importante a la hora de que tú puedas saber leer un electrocardiograma. Hay que un poco reconocer las partes antes de poder iniciar su lectura. Estamos hablando de la onda P, de la despolarización de la aurícula, del segmento PR, que vendría a ser todo el tiempo que descansa en el nodo auriculoventricular, de la onda Q, que es la despolarización del septum, de la onda R, que es la despolarización de la pared libre, de la onda S, que es de la base, el ST, la despolarización completa, y la onda T, que vendría a ser la repolarización del ventrículo en general. Recordar que la repolarización auricular ocurre en el marco de una despolarización del QRS. Mientras se despolariza el QRS, ahí dentro está haciendo una repolarización auricular en paralelo que no se ve en el electrocardiograma. A veces aparecen unas ondas U. La U pueden aparecer después de ondas T, y a veces se ha hablado de que esto puede simplificar o puede ser el marco de la aparición de despolarización de músculos papilares, que pueden dar como origen a estas famosas ondas U. Pero así como hay ondas y hay segmentos, la suma de ondas y la suma de segmentos nos van a dar complejos. La suma de ondas grandes nos van a dar complejos grandes. Por lo tanto, si yo sumo ondas, me dan complejos. Si yo sumo onda con segmentos, me pueden dar intervalos.
Entonces, onda, segmento, intervalo, complejo, es diferente. La onda, como tú la ves, apréndete la onda P, apréndete la onda T, apréndete el complejo QRS. Tienes que aprenderte de los segmentos, el segmento PR en su tiempo, el segmento ST. Mientras el PR nos importa si uno es más largo o más corto, el ST nos importa si va arriba o va abajo, por ejemplo. Y del intervalo de todos, el intervalo QT es el más importante. Eso es lo que tú tienes que dominar. Onda P, complejo QRS. La onda P, si es más alta, más ancha, se bifurca. El complejo QRS, si es más ancho, más corto. Si aparecen ondas Q patológicas, ondas R anormales, vamos a ver cómo se ven esas. La onda T, si es muy picuda, si está invertida, dependiendo del segmento. Dentro de los complejos y ondas son esas, y los segmentos básicamente PR, si es más largo o más corto, para hablar de preexcitación o bloqueo. El ST si está más de 1 milímetro, menos de 1 milímetro, más metido. O sea, todas esas cosas te van a dar patologías. Y de lo que es intervalo, llévate el intervalo QT, fundamental para QT largos, QT cortos. QT largos, por ejemplo, nos puede terminar dando muerte súbita, QT largo. Entonces aprende de todos los fármacos que hacen QT largo para que puedas identificar las causas de muerte súbita. Entonces estas cosas son importantes a la hora de estudiar la normalidad. De todo lo que he hablado, algo que no debe dejar pasar es el segmento ST. El segmento ST nos va a hablar de la cosa que más te va a buscar, que es el infarto. Infarto ST elevado, ST no elevado, es diferente el manejo, y eso lo vamos a ver en patología isquémica. Solamente recuerda que el ST se configura desde el punto J, que es el inicio del ST, hasta el inicio del ST, hasta el inicio de la onda T. Todo eso es el segmento ST. Método para interpretación rápida del electrocardiograma. Vamos a ver pasos. Tienen que tener un orden, y los pasos tienen que tener un orden, y ese orden, te repito, tienes que seguirlo. Así seas el más grande lector de café de tu promoción, tú tienes que seguir los pasos, porque en ese orden tú identificas el error. Si te vas de frente a buscar onda T, onda P, perdiste, porque de todas maneras vamos a volver al inicio, a la lectura inicial, porque algo se te ha pasado, ¿ok? De repente dices, no, todo está normal, y no te das cuenta y está en taquicardia el hombre. Entonces, es así, todo es en orden. Les pido eso, ordenarse para leer los pasos. Y todo lo que ven ahí, son tantos números, tengo que aprenderme, todo es fácil y todo va a salir de una manera rápida, ya lo vamos a ver. Primero, paso número 1 de lectura del EKG, valorar el ritmo. Primero van las aurículas. Para valorar el ritmo, el corazón, como te he explicado, tiene una forma de trabajo, ¿no? Primero van las aurículas, después van los ventrículos. Aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. No pueden hacer varias aurículas y pocos ventrículos. No, ahí hay algo raro. Entonces, el ritmo es importante. El ritmo puede ser un ritmo sinusal, un ritmo no sinusal. Para decir sinusal, quiere decir que el que lo manda, el que marca el paso de este ritmo es el nodo sinusal. ¿Cómo yo puedo saber que el nodo sinusal está marcando el paso? Bueno, hay varios criterios. Un criterio, por ejemplo, es que la onda P sea positiva en D2. Ustedes han visto D2. D2 prácticamente es el vector que sigue el eje cardíaco. Por lo tanto, si en D2 sale positiva la onda P, quiere decir que puede ser que el ritmo sea sinusal. Positiva en P2. En cambio, la onda P se ve negativa, ¿en dónde? En ABR. ¿Por qué? Porque ABR justamente, si se acuerdan un poco, ABR está contraria a B2. ¿Ok? Entonces, negativa en ABR y positiva en D2. Perfecto. Otro lugar donde puedes ver positividad de la onda P es en D2, D3 y ABF. Si te das cuenta, es la cara inferior. D2, D3, ABF, que es la cara inferior, tiene que verse positivo porque todos esos apuntan hacia abajo y tienen que ir con el vector cardíaco. Positividad de la onda P en D2, D3, ABF y negatividad en ABR. Con que me digas que D2 positivo y ABR negativo, contentos todos. Y luego tienes que ver de que el QRS tiene que ser un QRS menor de 0,12 milisegundos. O sea, si tú dices menor de 120 milisegundos o menor de 0,12 segundos, estás hablando de un QRS normal. ¿Ok? QRS normal. QRS no debe ser mayor de 120 milisegundos. Basta que sea mayor o igual, se dice que es un QRS ancho. Entonces, segundo criterio, un QRS menor
de 120 milisegundos. Perfecto. Y siempre el QRS tiene que ser precedido, antes del QRS tiene que haber una onda P. Si tú ves un QRS y antes no había ninguna onda, eso probablemente no sea sinusal. Tiene que haber una onda P antes del QRS, porque no es que viene en orden, aurículo, ventrículo, tiene que haber ese orden. Entonces tiene que haber una onda P antes del QRS. Ya, si tú eres más mosca, vas a mirar las RR. De R a R mide una igual distancia, de R a R otra distancia, de R a R, si son RR equidistantes, va bien. Y si las ondas P a la siguiente onda P también esas distancias son equidistantes todas, también. Entonces son criterios de decir que el ritmo es sinusal. Si no cumple algún criterio, tú dices, este ritmo no es sinusal. Un ejemplo es la famosa arritmia rítmica. ¿Cómo es esa arritmia arrítmica? Por ejemplo, imaginemos que tienes una criterio 1, que es la onda P positiva en D2, negativa en ABR. Criterio 2, que tienes una onda P antes del QRS, pero ves que los R no son equidistantes. Uno más corto, otro más... O sea, quiere decir que es un ritmo, pero es un ritmo que no es sinusal. ¿Ok? Ritmo no sinusal se llamaría. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si no tienes onda P? Número 1. Tienes un QRS ancho. Número 2. Y encima las RCRs tienen unas de este tamaño, otras con la siguiente de este tamaño, la siguiente, o sea, R que no sigue, no tiene un ritmo, o sea, son arrítmicas. ¿Ok? Entonces esa es la famosa arritmia rítmica. Cuando te hablen de la arritmia rítmica te están hablando de fibrilación auricular. No hay otra arritmia rítmica como la fibrilación auricular, que tenga tan malo todos los criterios como la fibrilación auricular. Si uno te pedía que haya onda P, este no tiene, pues. Si uno te pedía que el QRS sea estrecho, este no tiene, es ancho. Si yo te decía que el RR debe ser simétrico, este no tiene, RR diferentes. O sea, la arritmia rítmica por naturaleza es la fibrilación auricular. ¿Ok? Cuando una fibrilación auricular se hace, entre comillas, rítmica, o sea, tú ves en una fibrilación ritmos RR casi equidistantes, probablemente esa fibrilación tenga un bloqueo auriculoventricular. Pregunta de examen también. Es más grave aún. Entonces, esa es la diferencia para que puedas hablar de algunos casos de arritmia rítmica. Entonces, si tú eliges el ritmo, lo vas a sacar al toque. Vemos cómo la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100. ¿Okay? Observa este gráfico, mira cómo la onda P precede al QRS. Vemos cómo la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100, normal. Vemos como que todas las ondas P, después de ellas están seguidas el QRS. Entonces, y vemos que los RR son equidistantes y las PP también son equidistantes. O sea, estamos ante un ritmo sinusal tranquilamente. Primero se ve ritmo. Segundo, hablar de la frecuencia. De hablar de frecuencia. Primer método. Hay varios métodos de hablar de frecuencia. Por ejemplo, si tienes, primer método, una R con otra R, puedes comenzar así. Entre R y R hay cuadrados grandes. Cada cuadrado grande más o menos tiene 5 cuadraditos chiquitos. Cuando vas a utilizar los cuadrados grandes, pues, lo que vas a hacer es, pones 300 entre el número de cuadrados grandes entre dos R's. Y esa es la cantidad de frecuencia que vas a hallar. Pero de repente no encuentras R que estén casi complejas, que no tengan todos los cuadraditos. Por ejemplo, puede ser que tengan 2 cuadrados y medio, 2 cuadrados y en la otra en la mitad está una onda R. Tú dices, pucha, pero acá ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo divido? Hay otra forma. Divides 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos. Por ejemplo, ahí sería 1500 entre 2 cuadrados grandes que tienen 20, sería, la suma total serían 10 cuadrados más la mitad, que serían 2 cuadrados y medio, ¿no? O 3. Entonces pones 1500 entre 13. Esa cantidad sería porque estarías dividiendo entre cuadrados pequeños. ¿Ok? Entonces, primera técnica de la división entre dos R's y que tengan cuadrados completos, sean cuadrados grandes. Si no tienes cuadrados completos, por ejemplo, la otra R está metida en la mitad de uno de esos cuadrados grandes, no sale completa la división, utiliza la técnica de 1500 entre el número de cuadraditos totales, las pequeñitas. Y eso te sale igual que el otro.
Primera técnica es la técnica de la división, generalmente se utiliza cuando hay un ritmo sinusal.